Saludos, Clara Mercedes, Jorge Tejada. Qué placer estar contigo estudiando perspectiva bíblica. Saludos, Johnny Ramírez Johnson. Es un placer también estar contigo estudiando. Y esta semana nos toca La ley y la gracia para el 13 de noviembre del 2021. Y Clara, hemos de comenzar en un tema tan importante como la ley y la gracia con una palabra de oración. ¿Nos diriges? Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Gracias por la vida y la salud que nos das. Gracias por la ley y gracias por la gracia. Amén. Amén, amén. Clara Mercedes, tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios porque está escrita. Y en esa escritura que tenemos nosotros el llamado de Dios para acercarnos a Él. Y por eso es que en perspectiva bíblica le damos importancia a la Biblia. ¿A ti te gusta la Biblia? Claro, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Pues comencemos practicando. Léete estos versos. Esta es la ley que Moisés puso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, las leyes y los decretos que Moisés habló a los hijos de Israel cuando habían salido de Egipto. Al otro lado del Jordán, en el valle que está frente a Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. A este dieron muerte Moisés y los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Tenemos que la palabra de Dios nos da muchísima geografía allí. Muchos detalles. Esta geografía, la verdad que para el día de hoy nos resulta muy confundida, Clara, porque no tenemos en detalle dónde son estos lugares. Un lugar que sí sabemos muy bien dónde está es Hesbón. De hecho, este lugar fue excavado por los adventistas del séptimo día, por Andrews University, Siegfried Horn. Y el profesor, el doctor Lawrence Geraghty, hizo excavaciones allí y escribió los reportes. Nuestro amado amigo. Sí. Pues lo importante no es la geografía porque no estamos tomando un tour de esta tierra. Lo importante es la palabra que nos indica que Dios cumplió su promesa. Y este cumplimiento de promesa implicaba un movimiento de un lugar a otro. Estaban ellos en movimiento, era gente en camino. Y lo que les dio Dios, ¿qué se llamaba, Clara? La ley Torah. Ese es el nombre en hebreo de la palabra ley, es Torah. Que Moisés puso ante los hijos de Israel. Los testimonios, las leyes y los decretos, Moisés habló a los hijos de Israel. Y este énfasis con Moisés y con estas leyes resulta ser porque Moisés las escribió. Y esta escritura que él hizo, la tradición y la inmensa mayoría de las comunidades religiosas cristianas y las más tradicionales judías, todas concuerdan en que fue Moisés el que lo escribió. Los exégetas y especialistas tienen diferentes maneras de examinar la autoría. Pero eso no nos interesa aquí en perspectiva bíblica, porque lo que nos interesa son los temas de su cumplimiento y de la forma práctica. Claro. Me extraña que no saltaste de una vez, porque a ti te encanta decir eso. Sí, porque la Biblia fue escrita con propósitos prácticos. Entonces, Clara, léete la primera vez que aparece esa frase de la ley. Léetelo como lo dice ahí en Génesis 26. Es la primera vez que aparece la Torah. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. ¿Te parece que para Dios es un asunto personal este asunto de las instrucciones que Él da o es algo impersonal? ¿Cómo es que lo dice y cuántas veces? Mira. Mi ordenanza,
mis mandamientos, mis estatutos, mis instrucciones. Todo Es un de asunto Dios, personal. personal de Dios. Y este asunto personal de Dios está relacionado con los detalles de cómo Dios desea que la gente viva, que tú y yo vivamos. Y esta información se le dio a Israel de una manera particular, una revelación. Y el primero que recibió esta declaración acerca de estas ordenanzas fue el hermanito Abraham, donde está codificado, está escrito que él cumplió lo que la voz de Dios decía, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y las instrucciones. Pero claro, había Moisés escrito para el tiempo de Abraham, no se había escrito. Exactamente. Moisés ni siquiera había nacido, No había nacido. no estaba en el panorama, no estaba la genealogía de él, no está en el mapa. Pero entonces, ¿de dónde fue que el hermanito Abraham tenía todos esos detalles? Te lo dice el texto. Volvamos a verlo. Vamos a leerlo otra vez. ¿Obedeció qué? Mi voz. Entonces, ¿cómo era que se mantenían las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos, las instrucciones? De manera Oral. oral. Muchas gracias, Clara Mercedes. De manera oral. Y hasta el día de hoy, muchas naciones nativas así es que se comunican, de manera oral, y no tienen escritura. Pero Dios le dio el privilegio al hermanito Abraham de mudarse de un lugar de baja tecnología en escritura, y digo baja tecnología porque es muy rudimentario tener miles de símbolos. Se mudó, Dios lo sacó de allí, de Ur de los Caldeos, donde yo te dije que yo estudié acadio en la Universidad de Harvard. Sí. Y también me di de baja de la clase. Sí. Y me cambié a antropología de Antiguo Testamento. Pero la razón no fue simplemente por los problemas con la presentación del profesor. Fue que un cambio de corazón, mi deseo de estudiar la antropología. Pero quedó el conocimiento. Y la razón de cambiarlo Dios y traerlo de Mesopotamia, donde era silábico con miles de símbolos la escritura, y traerlo a Palestina, al Levante, al sur, porque allí se inventó la escritura de 27 símbolos y cualquier persona podía aprender a leer y escribir con 27 símbolos a diferencia de miles. Sí. Y entonces Dios le codificó lo que le había dado al hermanito Abraham. Por la voz se lo codificó de manera específica, escrito a través de Moisés. ¿Te parece apropiado esa idea? Muy apropiado. Léete entonces lo que dice Christopher Hayes, mi amigo en Fuller, acerca de el contexto de Torá en el antiguo cercano oriente. En el pensamiento mesopotámico Es decir, de donde salió Abraham. existía una noción de justicia conocida como Kitum. Eso es en acadio. Por un lado, algunos textos dicen que el Kitum fue transmitido por Shamash, que era el dios del sol y el dios de la justicia, así como otras deidades importantes, como Marduk. Por otro lado, Kitum tenía una autoridad separada de los dioses y podría conceptualizarse como una deidad en sí misma. Esto es importantísimo. Sigue leyendo. Una hija de Shamash, comparable a la sabiduría, personificada en Proverbios, o la diosa egipcio Mat, en ese papel Kitum podría verse como supradivino, con una autoridad equivalente al menos a algunas deidades, de modo que se pensaba que no solo los humanos, sino incluso hasta cierto punto los dioses, estaban sujetos a él, incluso si los dioses rara vez se presentan como siendo llamados a rendir cuentas por sí mismos. Así que los dioses mesopotámicos tenían que rendirle cuentas a Kitum, que es el equivalente de la sabiduría. La palabra paralela en el hebreo es muy parecida a Kitum. Y esta palabra le da atributos a la ley semejantes a los atributos de Dios. Inclusive pone a los dioses a rendirle cuenta. Léelo las posibilidades.
La ley es una descripción de los atributos de Dios. La ley obliga a Dios a actuar de cierta manera. Dios no puede, por su naturaleza, obviar la ley. ¿Puede Dios cambiar la ley? ¿Obviar la ley? Estas preguntas claras son paralelas a las preguntas del contexto de Mesopotamia y del Antiguo Cercano Oriente con este Quitum. Y también se encuentran en el Antiguo Testamento con respecto a la sabiduría. ¿Qué relación existe entre esa sabiduría? Nosotros los cristianos vemos la sabiduría como el Espíritu Santo. Y entonces la Trinidad tiene un compañerismo donde se están jalando y tirando el uno con el otro. Podríamos ver ese diálogo que imaginaban los mesopotámicos entre los dioses, el diálogo entre la Trinidad. Los cristianos tenemos gran dificultad porque nosotros queremos ver a la Trinidad como un solo ente y como una sola idea. Pero la escritura bíblica en el Antiguo Testamento también presenta un tirijala, un diálogo, una tensión. Así que esta Quitum para el cristianismo sería la sabiduría, que es el Espíritu Santo, y la sabiduría entonces representaría la ley, y la ley está en tensión con el Hijo y con el Padre. A ver qué va a pasar. No estoy diciendo que esto es un paralelo de uno a uno. Lo que estoy diciendo es, si fuéramos a poner en diálogo el Antiguo Cercano Oriente y el acadio y la cultura de Mesopotamia y los paralelos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues asumiríamos ese diálogo. Pero vayamos adelante para seguir poniendo más niveles a este diálogo. En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hacia mí al monte. Haz también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras, que rompiste, y las pondré en el arca. Las pondrás en el arca. Así que estaba Dios sacándole en cara lo que hizo la poca vergüenza. A Dios no se le olvidan las cosas, le dijo. Estaban en las primeras tablas que tú rompiste. Y las primeras tablas las hizo Dios. Ahora pone a Moisés a hacer las segundas tablas y el lugar donde las va a guardar para que no se vayan a romper de nuevo. Y por supuesto, este diálogo anterior incluyó la intercesión que hizo Moisés para que Dios no destruyera al pueblo, porque Dios quería destruir al pueblo y Moisés le dijo, no, ¿cómo va a destruir al pueblo? Bueno, pero ese no es el diálogo de hoy. Sigamos en la lectura, Clara Mercedes. Entonces hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras, los 10 mandamientos que el Señor les había dado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. Así que la Torá se refiere a varias de las escrituras de manera consecuente en círculos concéntricos. Primero los 10 mandamientos que son de Moisés porque esas tablas las escribió él. Esas tablas las pulió él y las hizo él. Y segundo, las otras que él las escribió, que son el Pentateuco. Y entonces todos los demás libros del Antiguo Testamento. Esos son los 3 círculos concéntricos que a los 3 se le llama Torá. Y a eso es que se refiere. Qué lindo será, Johnny, poder ver la escritura de Dios de sus manos. Algo muy especial. Sí. Sigue leyendo. Después los hijos de Israel partieron de Berot Benejaacán. ¿Te gusta ese nombrecito? Muy bonito. Hacia Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. En lugar suyo asumió el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron hacia Gudgoda y de Gudgoda hacia Jotbata, una tierra de arroyos de agua. Aquí tenemos esta geografía clara y no podemos saber con certidumbre, pero el primer lugar, vamos a decirle Beerot, míralo aquí, es posible que sea este. El segundo, Mosera, no sabemos dónde está, pero ahí fue que enterraron al hermanito Aarón por esta área.
Y luego viene Gudova, que aquí lo tenemos localizado, se ha encontrado restos y identificado. Y luego Jotava, a mí, ¿cómo es? Jotbata. Jotbata, porque el acento está en la segunda A, Jotbata. Y lo importante es que es una geografía donde estaban moviéndose, y esta área que está aquí inmediatamente al sur del Mar Muerto era un área de verdor y de aguas corriendo, y eso era muy importante para una gente que había estado en el desierto tanto tiempo. Sigamos leyendo, Clara. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, a fin de que estuviera delante del Señor para servirle, y para que le bendijera en su nombre hasta el día de hoy. Por esto Leví no ha tenido parte ni heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor tu Dios se lo ha prometido. Esto nos hace hacer unas preguntas, Clara, pero antes de hacer las preguntas, impresiona la idea de este peregrinaje, de este movimiento de una gente en camino. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana originalmente no se llamaban cristianos, ese fue un nombre despectivo que le pusieron. Llamaban la gente del camino. Exactamente. Y siempre hemos estado peregrinando. Y nos encontramos en un peregrinaje que terminará, o más bien empezará eternamente, con la segunda venida de Cristo. Pero volvamos a estas preguntas alusivas a lo que hemos estado leyendo. ¿Qué le parece la idea de heredar las posiciones del sacerdote levita rey? ¿Te gusta esa idea, Clara? ¿Que te gustaría que yo hubiera sido uno de esos y que tus hijos lo heredaran? Me hubiera gustado. Claro que te hubiera gustado. Entonces, los profetas no heredaban a su progénere su título. ¿Y qué te parece esa distinción? ¿Por qué sería que es así? La diferencia, Clara, es obvia. Los profetas eran llamados como individuos, mientras que los reyes, los levitas y los sacerdotes era por herencia. Y es así que el Señor nos ha llamado a nosotros como nación escogida, como real sacerdocio, como pueblo santo. Entonces, haciendo alusión a esta otra primera grupo que se hereda. Pero el ser profeta, el ser un abogado de la persona del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, intercediendo, trayendo mensajes, eso no se heredaba, sino que Dios escogía a la gente por su relación particular con él. Entonces, Clara Mercedes, tenemos que leamos, Clara Mercedes, los próximos versos. Yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches, y el Señor me escuchó, y también esta vez, y no quiso el Señor destruirte. Y el Señor me dijo, levántate, ve para ponerte en marcha delante del pueblo, a fin de que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus padres, que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Todo esto para tu bien. Todo es para nuestro bien. La idea bíblica, Clara, y el estilo literario de hacer muchos círculos concéntricos, de lo general a lo más específico y de lo específico a lo más general, volviendo y entrando, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos lo han llamado en forma de cruz, otros lo han formado en diferentes figuras para expresar la forma literaria. El detalle aquí es que la misma cosa se dice con diferentes palabras. Y la conclusión final es que todo lo de la ley es para un propósito de bien para la persona. Es importante que entendamos que el cumplimiento de la ley no es para satisfacer a Dios. Es para que tengamos mejor vida. Mejor calidad de vida. Es para nuestro bien. Y para nuestra conveniencia. Exactamente. Sigue leyendo. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella.
Pero el Señor se agradó de los padres de ustedes para amarlos, y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a ustedes como en el día de hoy. Qué amable nuestro Dios escogiéndonos a nosotros. Sí, porque la ley Sí. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por esto proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para que el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Pone aquí el hermano Pablito un contraste entre las personas que son por la fe, como Abraham, y las personas que son por la ley, como Moisés. La verdad del caso es que Moisés era también por la fe y Abraham era también por la ley. De hecho, él es la primera persona que se le menciona que cumplía la ley. Lo que Pablo está haciendo son figuras literarias para enfatizar su punto, mientras él hace romaniza, latiniza, incultura el evangelio del Antiguo Testamento al evangelio que se llega a conocer como el del Nuevo Testamento. Y en ese proceso la ley sigue siendo central, así como lo fue para Abraham y como lo fue para Moisés y como lo fue para el pueblo de Israel. Y este diálogo sigue entonces con otros versos que nos toca examinar. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Estoy hablándole a Abraham. Sí, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Mira qué bien. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Para así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. De modo que el hermano Pablo está jugando con las palabras y poniendo en diálogo personajes del Antiguo Testamento, resaltando características de la fe, resaltando características de la obediencia y diciendo que siempre es por la fe. Pero cuando en la conclusión que vamos a ver al final veremos que las dos cosas son una sola, no son dos cosas aparte. Leamos cómo lo presenta en el 10. Romanos 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el problema aquí viene en la forma errada que el pueblo de Israel, específicamente simbolizado por los fariseos y los saduceos y los escribas, que eran los maestros del tiempo de Jesús, que ellos, y por supuesto los sacerdotes que hacían negocios, que convierten la ley en un negocio para ellos. Y de esa manera venden la salvación, vendiendo relación y conocimiento de Dios. Pero Pablo dice que no es así, nunca fue así. Abraham y él toma como epítome de la fe al hermanito Abraham, pero Moisés era más epítome de la fe que el hermano Abraham. Moisés fue mucho más consistente que Abraham. Abraham era un mentiroso. Ay, sí, Abraham, mira, mejor ni hablemos de él por ahora. Pero él fue el escogido como padre y este asunto de la herencia pues viene de vuelta a nosotros, que por la herencia del hermanito Abraham estamos nosotros en medio de la fe. Pero claro, en conclusión, tenemos varias maneras, de hecho 3 maneras de entender la salvación y esa relación entre la fe y la gracia. Leamos. En la teología cristiana hay 3 conceptos de la posibilidad de salvación para los que no han oído el Evangelio de Jesucristo. Uno es el exclusivismo. Exclusivismo. Esto dice que desde que hay un solo mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo, si una persona no ha oído de él, la maldición eterna es la única posibilidad para ella, aunque la mayoría de sus adeptos hace excepciones con los niños y los discapacitados mentales. Así que el exclusivismo dice que si usted no hace la declaración específica
que el hermano Pablo presentó, de que yo me arrepiento de mis pecados, yo reconozco que soy pecador. Y Cristo como mi yo Salvador confieso, personal. acepto a Cristo por la fe como mi Salvador personal. Si no dice esas palabras en el orden correcto y aludiendo de manera correcta a la doctrina del Nuevo Testamento, no puede ser salvo. Pero esa no es la única forma de visualizar la relación entre la ley y la gracia. Léete las otras dos formas. Otro es el pluralismo, que declara que toda religión es un camino hacia Dios, pero es diferente del universalismo, en que no dice que todo feligrés de otras religiones será salvo. La tercera es el inclusivismo. Esta doctrina declara que Jesucristo puede hablar a todo corazón humano por medio del Espíritu Santo. Y si una persona responde positivamente, será salva. Aquí, Clara, tenemos estas tres formas de visualizarlo y en vez de concluir nosotros vamos a concluir con la Biblia, que es lo que presenta la Escritura, y lo leemos en Romanos 2. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Pues no hay distinción de personas delante de Dios, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. De modo, Clara, que aquí se une exclusivismo y se unen las tres ideas. Vamos a visualizarlo. Por un lado, Clara Mercedes, tenemos que con la ley están los que escuchan y leen la ley, los judíos. Y con la conciencia y el razonamiento están lo que llama Pablo los gentiles. Y entonces, los que están en este campamento, oyendo y leyendo la ley, entienden lo que es justo. Los que están en este campamento es la ley escrita en su corazón. Aquí están, ellos pecan teniendo la ley, aquí pecaron sin ley. Aquí practican por tradición, aquí practican por naturaleza. Los hacedores de la ley serán justificados. La idea de que la ley ya está en el corazón y aún los que no tienen acceso a ella pueden tener acceso a salvación es una idea muy liberadora. Pone a Dios en control. Algunas personas pueden sentirse incómodas porque quieren pensar que solo la iglesia puede dar salvación. Esa precisamente es la naturaleza del pecado de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se imaginan que ellos solo tienen salvación. La salvación siempre ha estado en las manos de Dios. Dios es el que la otorga. Y yo alabo a Dios por este privilegio y esta seguridad. Así que finalmente todos tenemos el mismo acceso al Señor Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Y esto ocurre en la mente. El corazón en la Escritura es la mente, Clara. Así que estamos todos invitados a entender que Dios tiene salvación para todos, aun los que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias a Dios, gracias.